Visto a Dios hacer posible lo que es imposible para la ciencia humana. También en medio del dolor lo he visto traer paz. En medio del desierto lo he visto traer agua. Yo no sé por lo que estés atravesando ni cuál es ese proceso. Quizás tú me dirás en esta mañana, profeta, pero es que el dolor es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que usted no se imagina. Solo te puedo decir en esta mañana, yo he visto a Dios hacer posible lo que es imposible para la ciencia humana. Te voy a contar algo que viví el día de ayer. Tengo una sobrina hospitalizada en una de las clínicas de aquí de Cali. Ayer después del mediodía recibí una llamada. Ya lo que prácticamente ya mi sobrina estaba muerta, todos llamaron diciendo, nos citaron en la clínica, todos corrían para allá. Pero cuando yo le digo a una de mis hermanas, ora por ella, hazle hacer la oración de fe, ella me dice, ella ya no escucha, ya no reacciona. Yo estaba en la casa porque no tenía, me era en ese momento difícil salir. Inmediatamente me alisté y salí para allá. Cuando llegué el diagnóstico era totalmente contrario. Pero empecé a creer en esta palabra. Yo he visto a Dios hacer posible lo que es imposible para la ciencia humana. Empezamos a creerle a Dios y ahora y a profetizar vida. Por eso en esta mañana te estoy diciendo, yo he visto a Dios hacer posible lo que es imposible para la ciencia humana. Inmediatamente la persona que decían que ya no reaccionaba, que ya no escuchaba, empezó nuevamente a reaccionar. Hoy quiero decirte, yo he visto a Dios hacer posible lo que es imposible para la ciencia humana. El día de ayer para los médicos era imposible que mi sobrina estuviera hoy con vida. Pero Dios es especialista en cambiar diagnóstico. Él es especialista en llegar y cuando la ciencia humana dice ya no más, ya no puedo, ahí empieza a operar el poder de Dios. Y yo no sé tú por qué estás atravesando en esta mañana. Yo no sé por qué proceso tú estás atravesando en esta mañana. Pero tengo legalidad y tengo autoridad para decirte, he visto a Dios hacer posible lo que es imposible para la ciencia humana. Y yo no sé cuál es ese proceso, cuál es ese diagnóstico que te han dado. Pero vengo en esta mañana a decirte que Dios puede hacer lo posible, que Dios puede cambiar ese diagnóstico, que Dios puede cambiar eso de muerte a vida, que Dios lo puede hacer. Porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Hay personas aquí en esta mañana que necesitaban escuchar esto. Dios es especialista en cambiar diagnósticos imposibles. Yo no sé por lo que estás atravesando. Yo no sé cuál fue esa noticia que hoy te despertó. Pero vengo en el nombre de Jesús a decirte que vienen buenas noticias. No hay nada imposible para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer por ti. Algo Dios hará en medio de ese proceso que estás atravesando. Algo Dios hará en medio de ese desierto que tú estás atravesando, que lo ves sin salida. Algo Dios hará. Vengo a decirte que reverdecerás en el nombre de Jesús en esta mañana. Vengo a profetizarte en el nombre de Jesús que reverdecerás. Que florecerás, que florecerás. Yo no sé si puedes observar estas hermosas flores que hay en este jardín. Vengo a profetizarte en el nombre de Jesús que florecerás. Florecerás, no importa que ese jardín esté marchito, que esté seco. Hoy vengo a profetizar en el nombre de Jesús que florecerás. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que Dios es especialista en cambiar diagnósticos humanos. Él puede hacerlo porque donde termina la ciencia humana ahí empieza a operar el poder de Dios. Y el poder de Dios es grande. El poder de Dios es grande, digno del creyente fiel. Digno del creyente fiel, y no vas a morir en ese desierto. Vengo a decirte en el nombre de Jesús, no vas a morir en este desierto. Sé que esta palabra va a llegar a gente que se encuentra sin respuesta, gente que ya le han dicho ya no más, gente que ya le han dicho te quedan horas de vida, te quedan días de vida. Vengo a profetizar en el nombre de Jesús que no morirás, sino que verás la gloria del Señor, que en medio de ese proceso florecerás, que en medio de ese desierto verás la gloria del Señor, que en medio de ese proceso tan fuerte que estás atravesando verás a Dios manifestarse con poder, verás a Dios resucitar todo lo que estaba muerto. Solo tienes que creer. No te he dicho, y vengo a decirte, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios.
No te rindas, no te desanimes, porque en medio de ese proceso, en medio de ese dolor, vas a ver la gloria de Dios. Mi gente, estamos en tiempo donde tú decides si quedarte llorando o levantarte y creerle a Dios. En mi caso, yo me levanto y yo le creo a Dios, porque aunque el diagnóstico es contrario, que el diagnóstico es fuerte, pero Dios es más grande, Dios es más poderoso, Dios es más poderoso. Y hoy vengo a decirte que Dios te sorprenderá, que en medio de esa mala noticia que has recibido, recibirás buenas noticias, que en medio de ese desierto verás la mano de Dios moverse, que en medio de ese desierto verás a Dios abrir esa puerta que humanamente era imposible que se abriera. Se abrirá en el nombre de Jesús, se abrirá en el nombre poderoso de Jesús, porque contigo está el que dividió el mar en dos. Nada hay imposible para Dios. Para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. No morirás en el desierto. No morirás en el desierto. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios manifestarse a tu favor. Verás la gloria de Dios manifestarse a tu favor. Verás Dios cómo abrirá esa puerta que era imposible que se abriera. No morirás en el proceso. Verás la gloria de Dios. Verás a Dios glorificarse a tu favor como nunca antes lo habías visto. Porque Dios no se ha olvidado de ti. Dios no ha terminado contigo. Ánimo que sí se puede. Ánimo que vienen buenas noticias. Ánimo que lo mejor está por venir. Ánimo que Dios lo hará contigo. Ánimo que en medio de ese proceso algo Dios hará a tu favor. Algo Dios hará a tu favor y verás la gloria de Dios moverse a tu favor. Te bendigo en el nombre de Jesús.